Ok, hermanos, vamos a continuar entonces la lectura del sermón número 13 de la serie El mensaje del tercer ángel del pastor Alonso Trevor Jones. Nos quedamos en el párrafo 1 de la página 177 de este librito en formato electrónico que estamos leyendo y ayer estuvimos reflexionando un poco acerca de los resultados de recibir la mente de Cristo y de cómo el Señor nos está guiando a acercarnos a Él, a hablarle, a recibirle de manera personal, a someter nuestra voluntad a Él. Nos presentó también el pastor el privilegio que tenemos de saber que estamos sometidos a Él, de que nuestra voluntad está totalmente sometida a Él. Y nos decía, ¿no es cierto?, que si no estamos seguros o si hay algunas objeciones en nuestro corazón, si hay dudas, si hay cosas que no están de acuerdo con su palabra, con su voluntad, es porque simplemente no estamos seguros. Sencillamente no estamos totalmente sometidos a Él. Sin embargo, el Señor no nos abandona por eso. Sigue extendiendo su misericordia y su gracia hacia nosotros, esperando que nosotros la tomemos, la recibamos y decidamos entregarnos a Él. Esto es algo diario, algo que sucede cada día. La entrega al Señor de un día no reemplaza la entrega de cada día y es un voto que se va renovando cada día con Cristo Jesús. Así es como llegamos entonces al punto en que estamos. Voy a leer un par de párrafos antes de continuar y dice así. Voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan seguir la lectura. Ok, dice, pregunto de nuevo, ¿le has sometido tu voluntad? ¿Lo has hecho? ¿Has atravesado esa barrera y llegado al lugar en el que puedes saber que le has sometido la voluntad, de forma que Él pueda usarla sin reparos ni cuestiones? Sin disentir de la suya en ningún sentido. ¿Está vuestra voluntad sometida a Dios? De forma que Él pueda hacer su voluntad en vosotros sin que hagáis objeción alguna. De forma que jamás una inclinación o pensamiento vuestro tengan libre curso, obrando a vuestra manera, y deseáis que Él obre a su manera, siendo eso todo lo que deseáis. ¿Es así? ¿Es esa la situación de vuestra voluntad? La congregación responde sí. ¿Hay alguien aquí en quien no sea así? Acude al Señor y háblale acerca de eso. Dile, Señor, lo someto todo a ti, lo someto todo sin reservar nada. No retengo ni una sola cosa, todo lo entrego a ti, incluida mi voluntad, a fin de que puedas producir así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén, responde la congregación. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos hacer así aquí.
cada día. El Señor anhela venir aquí en la medida en que se lo permitamos, pero por tanto tiempo como reserve algo en mi voluntad, me resultará inevitable seguir por mi propio camino. Dios no puede emplearme plenamente, no puede venir plenamente. Cristo no puede venir plenamente a menos que haya una plena sumisión a Él. Ha de suceder aquí una cierta muerte. El yo ha de morir. Eso es lo que significa muerte. Y desde luego, las personas no suelen morirse a gusto. Luchan por vivir si es que luchan. Tened presente que no basta con querer morir. Importante, ¿verdad? No basta con querer morir. Dar el paso, dad el paso y morid al yo. Eso es lo que el Señor quiere. Alguien dice, ¿cómo he de hacerlo? Dios dice, ¿cómo? Así también vosotros consideraos muertos, dice Romanos 6:11. El hermano Durland leyó ayer para todos. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así es, consideraos muertos al pecado. Y Dios proveerá el hecho. El asunto, hermanos, es que estamos en necesidad de conocer al Señor. El problema es que las personas no conocen personalmente al Señor y no saben cómo actúa. ¿Dónde se le entrega el corazón? Perdón, ¿dónde se le entrega el corazón? ¿Cuánto del corazón? Todo. ¿Ya lo habéis hecho? ¿Todo el corazón? Alguien dice, he entregado todo lo que sé. Bien, ahora da el siguiente paso y entrégale también todo lo que no sabes. El pastor O.S. Ferren dice, cuando una persona hace así, ¿es pobre y miserable? El pastor Jones responde, efectivamente, pastor O.S. Ferren. ¿Y ciego y desnudo? Pastor Jones, sí, pastor Ferren. ¿Y no lo sabe? Pastor Jones, sí, pero gracias al Señor. Posee riquezas que abarcan todo el universo. Alguien dirá, no lo puedo entender. Tampoco yo puedo, pero sé que es un hecho. Recordad esto, hermanos, tenedlo siempre presente. Cuanto más avancéis, mayor evidencia tendréis de que es un hecho. Cuando nos aferramos al Evangelio de Jesucristo en su pureza, a cada paso y en cada fase, encontraremos el misterio de Dios. Cada vez y en todo lugar encontraréis aquello que nadie puede explicar, excepto Dios mismo. Y, y todo cuanto podéis hacer es creer que Dios está en eso. Es así, y podéis reconocer el hecho. Permitidle que sea Él mismo quien lo explique. Eso tomará la eternidad. Lo que Él quiere es que vosotros y yo nos alegremos por tener ante nosotros la eternidad en la que Él pueda explicárnoslo. Me alegraré sabiendo que tengo una eternidad en la que vivir. No os preocupéis si entiendo esto, lo otro o lo de más allá. Nunca suceda que despreciemos la vida eterna debido a que no entendemos todo lo que Dios entiende, pero sigue hoy prevaleciendo el mismo espíritu que tuvo Satanás, el de ser igual a Dios y no someternos a nada, a menos que lo comprendamos todo. Desechemos esa mente y creamos al Señor. Permitámosle que nos lo explique a su propio tiempo y manera. Entonces,
¿Le habéis entregado vuestro corazón? Ahora, ese pensamiento del que os hablaba hace un momento, muchos dicen, me he sometido al Señor hasta donde sé. No es suficiente. Has de someterte a Él hasta donde sabes y también hasta donde no sabes. Cuando le entrego solamente aquello que sé, hay muchísimas cosas que no sé. Una considerable cantidad de situaciones en las que voy a encontrarme, cosas que han de sobrevenirme y algunas de ellas me resultarán muy atractivas y deseables. Y si no lo he sometido todo, ¿qué entonces? Habrá un conflicto en cuanto a si he sometido o no ese particular. Estaré así constantemente en aguas tormentosas, sin saber realmente si estoy o no sometido al Señor. Es su voluntad que salgáis de esas aguas revueltas. Someteos a Él en todo cuanto sabéis y en todo cuanto no sabéis. Encomendaos en todo a Él, sin reservar nada ahora ni nunca. Entonces, entonces no tendréis nada que temer, ni siquiera si habéis de caer hasta el fondo del mar en el próximo minuto. Os habéis entregado totalmente a Él, estáis en sus manos, entonces tenéis algo. El que así hace, tiene algo que no poseía anteriormente, algo que jamás habría podido tener de no haberse sometido precisamente en esa plenitud. Hermanos, yo quisiera que pensemos por un momento en estas palabras que acaba de decir o que acabo de leer, ¿no es cierto?, del pastor Jones, en donde él nos dice que nos sometamos a Él en todo, aún en lo que no sabemos. Esto que él dice es algo muy cierto, hermanos. Normalmente, y a mí me pasa muy, muy marcadamente, solemos sentirnos cómodos en las cosas que entendemos, en las cosas que dominamos con nuestro intelecto. Es decir, hasta donde le encontramos razón al Señor, hasta donde comprendemos que las cosas que Él nos dice son así y tienen sentido para nosotros, se nos hace relativamente fácil entregarnos a Él, aunque hayan cosas que sean complejas y difíciles de llevar. Sin embargo, si las entendemos, si son razonables para nosotros, entonces sí, lo aceptamos y se lo entregamos al Señor. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que no entendemos? ¿Qué hay de aquellas cosas que no vemos, que no podemos descifrar? ¿Nos reservamos nuestra entrega a Dios hasta que podamos entender las cosas mejor? ¿Es así? ¿Y qué tal si ese momento de entender esas cosas no llega nunca? ¿Qué tal si nuestra vida no alcanza a durar hasta el momento en que pueda comprender ciertas cosas de parte del Señor? ¿Se dan cuenta lo serio que es vivir una vida en la que, al menos en parte, no me he entregado al Señor por completo? Esas dudas que aparecen por allí, en las cuales preferimos no pensar mucho, no, no echar a andar mucho nuestra mente en aquellas zonas oscuras en las que no comprendemos muy bien el proceder del Señor. ¿Será que en aquellas cosas no nos hemos entregado al Señor? ¿Será que estamos albergando todavía dudas y sospechas? ¿Será que todavía Satanás tiene alguna raíz de desconfianza en nosotros hacia Dios, en aquellas cosas que no comprendemos bien? ¿Saben, hermanos? A veces me sucede, y probablemente a ustedes también, que cuando me toca salir y estar lejos de casa por algunas horas,
Se me viene a la mente el pensamiento, Jairo, ¿has pensado en la posibilidad de no volver a casa? ¿Has pensado en la posibilidad de que tengas un accidente? ¿De que no vuelvas a ver a tu esposa y a tu hijo dentro de algunas horas? Y saben, hermanos, a veces tiemblo frente a esa situación y pienso, no, no, ¿por qué habría de pasar algo así? Y sin embargo, después pienso, bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué tal si mi tiempo en este mundo ha terminado y el Señor desea poner fin a mi vida? Por la razón que sea, que yo no entiendo. ¿Estoy preparado? ¿Estoy entregado totalmente al Señor? ¿He orado con mi familia? ¿Me he entregado de corazón al Señor? ¿Estoy listo para, si Dios así lo requiere y lo decide, salir hoy día de casa y no volver? ¿Estoy listo para enfrentar esa situación? ¿Estoy entregado plenamente al Señor Jesús? Y saben, hermanos, tiemblo ante esa situación. Y muchas veces ya me voy yendo y detengo el vehículo y me bajo y voy donde mi familia y hacemos una oración. Y le pido al Señor con corazón sincero, Señor, toma el control de nuestras vidas y no importa lo que suceda, hazte tú cargo de nosotros y guárdanos en tu amor. Hermanos, es necesario que vivamos confiando en Dios en cada momento de nuestras vidas. No puede ser que usted vaya caminando por la vida sin estar seguro de que su vida está reposando plenamente en Cristo Jesús. No puede ser. Pero hermano, es que nadie ha llegado a esa situación. Bueno, pues llegue hoy en Cristo Jesús. Haga todo lo que está en sus manos hacer y deje el resto a Dios. ¿Necesita orar más? Ore más. ¿Necesita pasar un tiempo más largo en oración? Hágalo. No pierda el tiempo orando por cosas que no necesita. No pierda el tiempo presentando pedidos de oración que en realidad no son de su corazón. Simplemente están allí porque alguien se los pidió o porque se siente comprometido o comprometida con tal o cual persona, porque ellos también han orado por usted, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya al Señor y entréguele su corazón. Vacíese delante de Él. Pídale que Él le conceda su paz y que su espíritu repose en usted y que le permita estar plenamente en sus brazos, sin importar si ese preciso día su vida en este mundo termina, sin importar eso. Es importante, hermanos, que aprendamos a vivir así, completamente entregados al Señor, completamente entregados a Él. Si usted estuviese viviendo en Ucrania
¿Sería más fácil hacerlo? Si usted estuviese en los países cercanos de Europa, que están al alcance de los misiles Oreshnik de Rusia, ¿sería más fácil? ¿Necesitamos estar bajo peligro de muerte para entregarle nuestra vida a Cristo? Y al estar en un lugar en donde hay relativa paz, ahí sí no necesitamos entregarnos a Cristo cada día. Tenemos razones para orar, ¿verdad? Tenemos muchas razones. Voy a seguir leyendo. Dice, los afectos se aferran a Él. ¿Es ese el estado de vuestros afectos? ¿De modo que Él tenga en todo la preferencia? ¿De modo que ocupe siempre el primer lugar y nada se interponga en ninguna circunstancia? ¿Es así? Cuando alguien hace así, ciertamente logró algo y sabe que es así. Bien, dice alguien, ¿no se espera que ese hombre cuide de su esposa e hijos? No hay problema. Los encomendó igualmente al Señor. ¿Acaso no podrá el Señor cuidarlos mucho mejor de lo que podríais si no os hubierais entregado a Él? Cuando mis afectos están aferrados a Él, lejos de resultar separados de los que me son queridos, esos afectos resultan intensificados, profundizados y glorificados en relación con aquellos que están tiernamente ligados a mí. Las personas se confunden totalmente cuando temen que fijar sus afectos en Dios significará separarse de alguien a quien aman en esta tierra. Al contrario, es la única forma de amar realmente a quienes sienten que son sus allegados aquí. ¿Le habéis sometido vuestra voluntad? ¿Habéis entregado a Dios vuestro corazón de forma que vuestros afectos estén puestos en Él? ¿Lo habéis hecho? De forma que podéis estar ante su presencia y agradecerle porque sea así. No me refiero a levantaros en la congregación y manifestar que es así, sino a decírselo al Señor. Las personas se levantarán en la congregación y dirán cosas que no se atreverían a decirle al Señor. Decídselo a Él. Decidle que le sometéis enteramente vuestra voluntad. Someteos a Él sin reservas y decidle que le dais vuestro corazón, pues es inservible y queréis su corazón en lugar del vuestro. Y entonces vuestros afectos estarán fijos en Él y así permanecerán. Decídselo en todo tiempo, cada día, vayáis donde vayáis, vivid con Él, hermanos, vivid con Él. Esa es su voluntad. Él ha resucitado de entre los muertos y hemos sido resucitados con Él, a fin de que vivamos con Él. Su presencia personal nos acompañará. Eso es lo que el mensaje a la Odisea ha de hacer por nosotros. Trae la presencia de Cristo para que viva en nosotros. Solo vosotros podéis hacer eso y nadie puede hacerlo en vuestro lugar. Hermanos, hagamos de ese modo. Vayamos a ese sitio. Cuando alguien está allí, espere simplemente la dirección del Señor. Espera simplemente la dirección del Señor. Aguarda en el tiempo oportuno del Señor. Y cuando el Señor disponga de derramar su Espíritu Santo, nada habrá que lo impida. Si es que hubiera algo que ese alguien no supiera, no supone problema alguno. Eso fue igualmente sometido ya con anterioridad. Aunque hubiese sido tan querido como el ojo derecho, fue entregado ya hace tiempo. Partió, gracias al Señor, de forma que no hay nada entre vosotros y Él, y puede derramar abundantemente su espíritu cuando juzgue oportuno. Ese es el punto en el que quiere que estemos vosotros y yo en esta asamblea,
esperando que Él nos enseñe justicia de acuerdo con la justicia. Ahora, ¿cuánto de Cristo hemos de tener? Cuando la presencia personal de Cristo venga a nosotros, Él estará más cercano que si viniera de forma visible a reunirse con nosotros cada día. Es así, es así. Bien, pues eso es el Evangelio. ¿No os parece? Se trata de la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. En eso consiste el Evangelio, pues en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Romanos 1:17. ¿No dice de fe en obras? Oh, no, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Gracias al Señor. La presencia de Cristo, la presencia personal de Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En eso consiste el Evangelio. ¿No es así? Ahora observad. Y no tiene por qué haber una partícula de confusión o duda en esta cuestión de la fe y las obras. Cristo estuvo una vez en el mundo, ¿no es así? No hizo nada por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Juan 5:30. El Padre moraba con él y es quien hacía las obras. El Padre que vive en mí, él hace las obras, dice Juan 14:10. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Cristo ha de estar en nosotros, tal como Dios estuvo en Cristo. ¿Está sucediendo? ¿Es Cristo el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Cómo actuó cuando estuvo en la tierra en nuestra carne? Fue mi carne la que tuvo, fue la vuestra. Ojo con eso. Miren lo que creía el pastor Jones, que Jesús tuvo una carne igual a la nuestra. Hermanos y hermanas, si a alguien le raspa esto, por favor, háblelo con Jesús. Fue mi carne la que tuvo, fue la vuestra. Anduvo haciendo bienes, asistió a los enfermos, simpatizó con ellos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los lleva aún. Su simpatía por los dolientes era tan entrañable que cuando ministraba en su favor, entraba realmente en los sentimientos de ellos. Llevaba en verdad sus enfermedades. ¿Cómo actuará al venir ahora a nuestra carne? Congregación responde de la misma manera. ¿Cómo actuará al estar en vuestra carne? Igual que entonces, dice la congregación. ¿No veis la manera en que las obras surgen por ellas mismas en aquel que tiene fe en Jesucristo? Y no me estoy refiriendo a ese tipo de creencia satánica, sino a la auténtica fe. ¿No veis lo que pierden los que fijan su mente en las obras en lugar de fijarlas en Cristo? Pierden el origen y poder mismos, que son lo único que puede obrar el bien, que puede alcanzar y ministrar a los enfermos, a los pobres, en el espíritu correcto. ¿No habéis visto nunca a personas que ministran a los pobres y enfermos de forma que les hacen sentirse peor que si nunca hubieran ido allí? ¿No es ese el tipo de ministerio que Jesucristo realiza? No, es Cristo en vosotros. Y cuando Él va con vosotros y en vosotros, dice el testimonio que arrancará hasta incluso de los mundanos el reconocimiento, son como Jesús. Hermanos míos, cuando yo leo estas palabras, pienso,
verdaderamente, verdaderamente, Cristo todavía no está en mí. Pero saben, hermanos, en vez de producirme esto desaliento, desesperación y angustia, ¿saben lo que me produce? Me produce ansias porque eso suceda, hermanos. ¿No les gustaría a ustedes? ¿No les gustaría, hermanos, que las obras de bien nazcan en ustedes de su corazón de la misma manera como nacían en Cristo Jesús? ¿No les gustaría a ustedes poder decir igual que Jesús, Él hace las obras? ¿No les gustaría que en vez de estarse obligando a hacer cosas que ustedes no quieren hacer, en realidad hubiese en ustedes un fuego que los llevara a actuar como Cristo actuaba, sin preocuparse de que los demás lo hagan o no? Disfrutar esa hambre y sed de beneficiar a otros que hoy día no existe. ¿Se han dado cuenta que hay personas que siempre andan asusando a los demás a hacer buenas obras? ¿Se han dado cuenta que siempre hay personas que parece que andan con una garrocha? Bueno, los que viven en el campo entienden ese término. Un palo largo con un clavo en la punta y andan picaneando a todos los demás a hacer las cosas que tienen que hacer, como que da la impresión de que ellos mismos les cuesta. Y sus vidas son tan miserables que se consuelan con hacer miserable la vida de los demás también. Hermanos míos, es importante que nuestra vista no esté puesta en las obras, sino que esté puesta en Cristo y que las obras nazcan de una relación verdadera con Jesús. No de un sentido de obligación y de sometimiento y de, y de miserable servidumbre, hermanos. Y que asimismo también lo busquemos en otros. No deberíamos sentirnos contentos y felices cuando vemos que las personas hacen esto o aquello solamente porque se lo refregamos y se lo refregamos hasta que al final lo tienen que hacer por cansancio, de tanto que insistimos. Saben, a veces pienso que la gran mayoría de las veces cuando los hijos se apartan de la verdadera fe, aunque sus padres les han enseñado el camino correcto, entre comillas, la gran mayoría de las veces es porque ese camino ha sido enseñado de esa forma, tratando de someter a los hijos a algo que los propios padres nunca disfrutaron, que nunca verdaderamente lo tuvieron en el corazón, sino que lo hacían bueno, porque eso era lo correcto y tiene que hacerlo porque si no, no va a ir al cielo. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie. Y no podemos esperar traspasarle a nuestros hijos una relación con Cristo que nosotros mismos nunca hemos tenido. No podemos hacerlo. Es imposible.
Es mejor confesarle a los hijos que usted mismo, que yo mismo, tengo un corazón rebelde y que tal como a ellos, también nos molesta y nos cuesta entregarnos a Jesús. E invitarlos a tratar de luchar juntos en eso. Tal vez haya mejores resultados. Sigo leyendo. ¿Qué quiere Dios que vea el mundo en nosotros? A Cristo, responde la congregación. Él quiere que el mundo vea a Cristo en nuestras vidas, la vida de Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y ellos lo sabrán y vosotros lo sabréis. Aseguraos de que Cristo está allí y el Espíritu del Señor traerá convicción a las mentes de que Él está allí. Pero tan ciertamente como vosotros y yo aparezcamos en lugar de Cristo, eso es todo cuanto aparecerá y eso es todo cuanto verá el mundo. Hermanos, esto es importante. No debemos pensar que nosotros somos capaces de mostrar a Cristo cuando en realidad no está allí. ¿Saben? Ayer venía conduciendo y vi en un pueblito por allí, afuera de un negocio, vi un personaje muy famoso. Era este futbolista que siempre se me olvida el nombre, uno que no tiene tatuajes. Creo que es el único. Parece que es Sánchez, Alexis Sánchez, ahí me acordé. No sé si ya se habrá hecho tatuajes, pero hasta la última vez que lo vi por lo menos no tenía tatuajes. Y estaba parado allí, ustedes saben que él le hace propaganda a una comida de perros, no me acuerdo cuál es. Y entonces uno lo ve y este personaje de tamaño real, ¿no es cierto? De tamaño real, ¿sí? Estaba parado allí en el negocio. Pero cuando uno lo ve ya de lejos, es Alexis Sánchez, ya, pero uno sabe que no es él, ¿no? Es un cartel nomás que tiene la forma de la persona parada allí de pie con una cosita de perros en la mano y con una sonrisa. Y uno sabe que no es, porque no se mueve y, y es de cartón o de plumavit, no sé, de poliestireno. Y está allí parado, pero y uno lo ve y es igual a una persona real, pero no es real. Y uno lo ve que no es real. Y a medida que uno va pasando por el lado, se va haciendo más planito, ¿no es cierto? Y luego desaparece. Hermanos, ¿saben qué? A veces pienso que eso mismo pasa con los cristianos, que tratamos de mostrar a Cristo así. Pero la gente no es tonta y al vernos, ellos ven que eso es de cartón. Eso es de cartón y esa sonrisa es forzada y está allí así y se hace mostrar, ¿no es cierto?, como si fuera cristiano, pero no es. No es igual, solo que, solo que más miserable nomás. Con la diferencia de que él no disfruta el mundo. La gente dirá eso, ¿no? Somos iguales, solamente que ellos no disfrutan el mundo como yo lo hago. Hermanos, no es una imagen de cartón de Jesús la que Dios quiere que mostremos. Ahora, hermanos, ¿hay alguna necesidad de que dudemos de que la justicia por la fe,
La justificación por la fe lleva en ella misma la virtud viviente de Dios, obrando según su voluntad. Ninguna mente que se haya sometido a Dios albergará dudas al respecto. No será el caso con quienes sometieron su mente a Dios, buscando su voluntad, procurando que Cristo sea el primero y el último en todo, en todos y sobre todo. Quien así procede adquiere un conocimiento tal de Cristo que le permite saber que esa fe en Jesucristo trae la divina presencia, el poder divino, la virtud divina y la gracia de Dios, que tendrán un poder motivador de tal intensidad en quien lo recibe, como para el que tiene más fe sea de entre todos el que una mayor obra realice. No podéis separarlas. Allí está la vida divina, el poder divino, la palabra divina. ¿No luchó Pablo? Dirá alguien. ¿Y no dijo el Señor, esforzaos por entrar por la puerta estrecha? Sí, efectivamente. Y Pablo nos explica cómo hacerlo. Leámoslo en Colosenses 1:25 y siguientes. Dice así: de ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a conocer ahora, a conocer a vosotros y a mí? Nos quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Es algo grandioso, ¿no os parece? ¿Cuán grandes son las riquezas de la gloria del misterio de Dios, tanto como Dios mismo? Siendo así, ¿cómo podemos conocerlas? Si no es por la mente de Cristo, cuya presencia nos trae el Espíritu Santo, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo podría luchar si no tuviera nada con qué luchar? ¿Cómo podría luchar si no tuviera nada con qué luchar? Sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, ¿cómo podríamos luchar sin Cristo? Muertos en delitos y pecados. ¿Es así? ¿Puede un muerto luchar? Cuando aún éramos débiles, dice Romanos 5:6. ¿Éramos débiles? Sí, en efecto. ¿Cómo pueden luchar? ¿Cómo puede luchar aquel que es débil? ¿No comprendéis entonces que es una perversión satánica de la idea divina el pensar que hemos de esforzarnos, luchar y consumirnos a fin de obtener de Cristo el don de la justificación? No, se trata del don gratuito de Dios a todo hombre, y todo aquel que lo recibe, recibe ciertamente al mismo Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, aquel que lo somete todo, que se entrega totalmente y obtiene ese poder de Dios, ese Salvador viviente a quien fue dado todo poder en el cielo y en la tierra, tiene algo con qué luchar. Tiene poder que puede emplear con un buen propósito. Así pues, ¿en qué radica el esfuerzo? ¿En buscar al Señor? ¿O en emplear el poder que el Señor da, que Él pone en nosotros? ¿Qué os parece? La congregación responde, en emplear el poder.
Ciertamente, siendo así, no nos pongamos del lado equivocado, sino del correcto, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí, como dice en este otro lugar. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5:14. Constriñe, motiva, impulsa, mueve con una fuerza irresistible. Esa es la idea contenida en la expresión esforzaos. Otras versiones traducen agonizad por entrar en la puerta estrecha y agonizan literalmente, consumiéndose en penitencias, como hace cualquier otro católico, y lo hacen a fin de mover al Señor para que se apiade de ellos. No es esa la idea. Sin embargo, sí que se trata de agonizar, pero todos saben que esa palabra proviene de las competiciones deportivas griegas. El que participaba en la competición era un agonistes. Se disponía a disputar la carrera. ¿Qué hacía entonces? Tensaba cada fibra de sus músculos y esforzaba toda facultad de su ser, dedicándola al logro del objetivo propuesto. ¿No es así? Ahora, esa es una agonía, un ejercicio, una lucha corporal. ¿Es ese tipo de lucha de la que nos habla Cristo? No, dice la congregación. ¿De cuál nos habla? De la espiritual. Llevándolo al terreno espiritual, ¿qué significa? ¿No se trata acaso de la entrega completa de la voluntad a Cristo, de la entrega del corazón y los afectos sin reserva alguna? Lo somete todo a Él. Cada fibra del ser está dedicada a un único objetivo, la gloria de Dios. Ahí está ese divino poder que nos motiva, que nos urge. Lo repetiré aún otra vez. El que cree en Jesucristo es el que hará una obra plena y aceptable para Él. Leamos ahora esta palabra y será la mejor conclusión para el tema de esta noche. El camino a Cristo, página 71. Dice: el corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Amén. Nunca olvidéis eso. Jamás penséis que aquel que decide reposar totalmente en Jesucristo es una persona física o espiritualmente ociosa. Si su vida demuestra una ociosidad tal, es porque no está en absoluto reposando en Cristo, sino en sí mismo. El corazón que más plenamente descansa en Cristo será el más ferviente y activo en el servicio a Él. Tal es la auténtica fe, una fe que traerá sobre vosotros el derramamiento de la lluvia tardía. Nos traerá a vosotros y a mí la enseñanza de la justicia de acuerdo con la justicia, la viva presencia de Jesucristo, a fin de prepararnos para el fuerte pregón y para que llevemos el mensaje del tercer ángel de la única forma en que desde esta asamblea podemos llevarlo.